Bien, bueno, vamos a otro tema que también está vinculado al tema de la minería, que es el problema de Jampaturi, ¿no? Es una de las represas que abastece de agua a la ciudad de La Paz. Y bueno, en este hecho, justamente, nuevamente el tema de la minería, los comunarios de Jampaturi han denunciado que la autoridad de jurisdicción de administración minera del país, quienes garantizan y dan las concesiones para la explotación minera, ha autorizado que se explote en una mina, un complejo minero, cerca de esta represa, ¿no? Con lo cual pues, se está estableciendo que se va a contaminar el agua de la ciudad de La Paz, cosa que ya estaba ampliamente denunciada, ¿no? Que ya está contaminada el agua, justamente producto de la explotación minera, cerca de las represas, y en este caso se va a ampliar esto, ¿no? Y claro, los comunarios, además del problema de la contaminación del agua para La Paz, también es la contaminación del agua para ellos, ¿no? Ellos, al ser comunarios de la zona, realmente se van a enfrentar a una situación donde van a estar muy probablemente con aguas contaminadas, y demás, o sea, toda esa agua va a ir para la minería, ¿no? Y cuánto quedará para el riego de estos sectores, ¿no? Probablemente muy poco. Es por eso que los comunarios de Jampaturi han planteado iniciar medidas de presión en contra de esto, ¿no? Y que no van a permitir que, bueno, que avance esta explotación minera. Y bueno, es importante, ¿no? Solidarizarse con los compañeros y no es posible permitir que esto siga de esta forma, ¿no? Porque realmente eso va a generar una mayor contaminación en contra de los comunarios, evidentemente, e en contra de toda, bueno, de la sede de gobierno del país, ¿no? De la alimentación, del agua para consumo de la ciudad de La Paz, ¿no? No, realmente es muy, muy grave toda esta situación con la minería. Para tratar de paliar la crisis económica que se está viviendo, el gobierno da paso a que haya una explotación sin pensar en el mañana, ¿no? O sea, que se explote todo lo que se tenga que explotar de la forma en que se tenga que hacer, o sea, de la peor forma posible, para tratar de paliar la crisis económica, ¿no? Y bueno, esto tiene que ser denunciado, ¿no? Ya hubo un informe de la UNSA que el agua en general que está recibiendo La Paz y en concreto de esta represa de Jampaturi tenía presencia de metales pesados, ¿no? Bueno, esto va a aumentar, ¿no? ¿Y qué tipo de agua vamos a tener para el consumo en la ciudad de La Paz, ¿no? ¿No? Quizás sea negocio para otros empresarios vender agua embotellada, ¿no? Pero realmente es una situación terrible, ¿no? Que se tiene que rechazar y es importante que asumamos medidas, ¿no? De solidaridad, apoyo y lucha para que esto no pase, ¿no? Para que deje de haber este tipo de explotación que pone en riesgo la vida de toda la población, ¿no? Para el beneficio de, bueno, de unos cuantos empresarios, ¿no? Ya sea a nombre de cooperativas o a nombre de empresas privadas directamente, para que ellos se beneficien y bueno, destruyan las condiciones de vida del país. Bien, no sé si quieren comentar algo más, tal vez, Miguel, sobre este tema. Bueno, No, bueno, solamente que esto potencialmente eh, va a afectar, obviamente, por lo menos si es cierto lo que dice, a muchísima más gente que el tema del mercurio. No es por decir que el mercurio no es importante, pero en este caso es una ciudad, la ciudad más, una ciudad más importante de Bolivia, con mayor población, eh, que va a estar afectada directamente, como hay otras denuncias, ¿no? Pero no se está hablando de alguna comunidad aislada que igual, como digo, no se justifica, pero se está hablando de una ciudad, una gran ciudad que le puede llegar el agua contaminada, eso. sí, muy, muy importante esa denuncia, ¿no? Bien, bueno, vamos al siguiente punto. Los maestros urbanos y rurales están haciendo una denuncia contra el Ministerio de Educación por la manipulación en los exámenes de ascenso. Jorge, coméntanos por favor sobre este tema. Bueno, buenas noches nuevamente, compañeros radioescuchas de Radio Rebelión, también Humberto, Miguel. Antes quisiera opinar un poquito sobre los anteriores temas abordados.
Existe una ley de minería y metalurgia, el número 535, que en su artículo 12, inciso L, que ha sido promulgada el 28 de mayo del 2014 por Evo Morales, donde se plantea que, que debe extraerse minerales sin vulnerar el uso del agua para la vida. Pero esto no se da en ninguno de los anteriores casos, ni por el oro, ni en este caso por los metales pesados, pero como decían ustedes, y con el estudio de la UMSA, de las investigaciones que hizo el Instituto de Química, lleva ya materiales pesados. Y hay problemas, ya han denunciado pobladores de La Paz que a veces les da alergia después de ducharse, se sienten en el cuerpo situaciones extrañas, lo mismo dolores estomacales, etcétera. Y bueno, toda la parte este y sur de La Paz está pues, tiene como, tiene la microcuenca, la microcuenca de Jampaturi, es decir, Jampaturi es la represa de donde llega el agua a La Paz, pero lamentablemente sus aguas se juntan, las aguas que vienen a La Paz se juntan de manera subterránea y también de manera directa en algunas partes de los riachuelos que bajan de la mina, de las minas. Además son varias minas que están muy cerca a la represa de Jampaturi. Yo recuerdo haber visto una noticia hace un mes o 2 meses atrás que algunas personas estaban quizás tomando foto a la represa y después apartándose y yendo un poco más a ver seguramente han entrado al sector de las minas, etcétera, pero que fueron apresados por la policía inmediatamente, incluso había un herido, etcétera. Entonces parece que da la impresión de que esto no era tan casual que pronto llegue la policía y los tome presos, etcétera, ¿no? Yo creo que hay una defensa de estas empresas mineras por parte del Estado. Quiero pensar que no se está cumpliendo con la ley y lo que debemos exigir es que se cumpla la ley, pero no se va a cumplir por el tipo de Estado que tenemos. Nuestro Estado sigue siendo, Bolivia sigue siendo un país extractivista, minero, y ahora vemos cuánto oro se sacan de Bolivia, cuántos otros tipos de minerales se sacan y seguimos siendo pobres, con tanta deuda externa, con tanta deuda interna. Y seguimos siendo mendigos sentados en sillas de oro, ¿no? Pero, ¿quiénes sufren las consecuencias? ¿Sufren los empresarios? ¿Sufren, como ustedes decían, las transnacionales? Aquí los que sufren incluso son los propios trabajadores que contratan estas cooperativas, que ni siquiera tienen derecho a la sindicalización y ahora están presos, por ejemplo. Son 57 familias que están desesperadas, por ejemplo, en Riberalta. Y así, ahora están los comunarios de la microcuenca de Jampaturi con ese problema de saber si sus cultivos están o no envenenados. Y bueno, no es un problema solo de estos comunarios, es un problema de todo, como decía bien Miguel, de toda La Paz. Y nada garantiza que las otras microcuencas, la que viene, por ejemplo, de los lugares de Huayna Potosí, etcétera, no, también había ahí las minas de Milluni, que no tengan estos, digamos, minerales o metales pesados que afectan nuestra salud. Entonces, no sé, seguimos quizás con una bronca interna, pero que es necesario organizar esta bronca porque tenemos que hacer cumplir las leyes que a veces las sacan simplemente para mitigar las movilizaciones que se están haciendo.
pero que solo quedan en el papel. Entonces, creo que el sistema que nos maneja es un sistema demasiado, digamos, planificado para que los ricos sean más ricos y para que los pobres sigan más pobres, y no solamente ahora empobrecidos, sino envenenados. Esa es la triste tragedia, ¿no? Y no solo son pueblos aborígenes, indígenas, sino ahora citadinos y de todas partes. Entonces, hay que romper con este sistema, pues, pro-imperialista, burgués, y el más que dice que va contra el imperialismo es socio de ellos. O no son socios de los chinos. O no están vendiendo el litio a empresas chinas. Y bueno, y no solo chinas, sino son empresas que no son necesariamente de Estado a Estado, sino de monopolios extranjeros con el Estado. Bueno, solamente un gobierno de los trabajadores podría revertir y planificar esta situación. Y esa es la última esperanza que queda para la humanidad, porque no solo se da en el país, sino en todas partes del mundo esta situación. Hablando sobre el magisterio,